Mi prima, la favorita, se metió a vivir a la casa que yo heredé. Su plan perfecto se arruinó cuando le corté la luz, el agua y el internet. El silencio en casa de mi abuela después de su muerte era lo más doloroso. Durante los últimos 5 años, esa casa había sido mi universo. Un universo lleno del sonido de su respiración entrecortada, del murmullo del televisor con sus telenovelas, del timbre que anunciaba la llegada de la enfermera. Yo había aprendido a vivir en ese pequeño mundo, acompasando mi vida al ritmo lento y frágil de la suya. A mis 28 años, mientras mis amigas viajaban y salían de fiesta, mi mayor aventura era asegurarme de que mi abuela se tomara sus medicinas a tiempo. Y no me arrepiento. Ni un solo día. Ella era mi roca, y al final, yo me convertí en la suya. La cuidé hasta su último aliento, sosteniendo su mano huesuda mientras se despedía de este mundo. Y cuando el silencio finalmente cayó, me sentí a la vez devastada y en paz. Había cumplido mi promesa. Por supuesto, en el funeral, apareció el resto de la familia. Tíos y primos lejanos que apenas la habían visitado en sus últimos años, ahora derramando lágrimas de cocodrilo y hablando de lo maravillosa que era. Y entre ellos, como siempre, brillando con una luz artificial, estaba mi prima, Valeria. Valeria es lo que llaman la niña favorita, la niña de oro. Desde pequeñas, ella era la estrella y yo, el planeta secundario que giraba a su alrededor. Ella era la guapa, la carismática, la que sacaba buenas notas sin esfuerzo. Yo era la responsable, la callada, la buena niña. Nuestra abuela la adoraba. Valeria solo tenía que aparecer una vez al mes con una sonrisa y un ramo de flores baratas para ser elogiada durante semanas. Mis 5 años de cuidados diarios, de noche sin dormir, de limpiar lo que nadie más quería limpiar, se daban por sentados. Eran mi deber. En el funeral, Valeria se pegó a mí. «Ay, primita», me decía, abrazándome con fuerza mientras un fotógrafo familiar imaginario parecía seguirla a todas partes. «Has sido tan fuerte. No sé qué habría hecho la abuela sin ti. Eres un ángel». Sus palabras sonaban huecas. Yo solo asentía, demasiado cansada para discutir. Sabía que su espectáculo no era para mí, sino para el resto de la familia, para cimentar su imagen de la nieta perfecta y doliente. La semana siguiente fue la lectura del testamento. Nos reunimos todos en la oficina del notario. El aire estaba cargado de una codicia apenas disimulada. Esperaban un reparto equitativo. Pero mi abuela, en su último acto, decidió hacer justicia. El notario leyó sus voluntades. Había pequeñas sumas de dinero para mis tíos, algunas joyas para otras primas. Y entonces, llegó al punto principal, la casa. La casa del pueblo donde había crecido mi madre, el lugar donde yo había pasado los últimos 5 años. Y en lo que respecta a la propiedad principal, ubicada en la calle de los Fresnos, número 14, leyó el notario, mi última voluntad es legarla en su totalidad, como única y legítima propietaria, a mi nieta, Mariana, en profundo agradecimiento por su amor, su sacrificio y su compañía incondicional en los últimos años de mi vida. Un silencio sepulcral llenó la oficina. Sentí todas las miradas clavándose en mí. Vi la incredulidad y la envidia en los rostros de mis tíos. Pero la expresión de Valeria fue una obra de arte. Su sonrisa de nieta perfecta se congeló y luego se desmoronó, revelando una máscara de pura y absoluta furia. Por un segundo, vi a la verdadera Valeria. Y no era bonita. Por supuesto, se recompuso al instante. Fue la primera en levantarse para abrazarme. «Felicidades, prima», dijo, su voz un poco demasiado aguda. «Te lo mereces más que nadie». Aunque, bueno, la abuela siempre me dijo que quería que la casa se quedara, en la familia, que la usáramos todos. «Pero seguro que tú respetarás su deseo, ¿verdad?». Era una amenaza velada. Un recordatorio de que, aunque la ley estuviera de mi parte, la presión familiar estaría de la suya. Los días siguientes fueron un infierno burocrático. Papeles, impuestos, firmas. El proceso para poner la casa a mi nombre llevaría al menos un par de semanas. Decidí quedarme en mi pequeño apartamento mientras tanto, para tener algo de espacio y llorar a mi abuela en paz antes de enfrentarme a la tarea de vaciar su casa y su vida. Fue un error. Un error terrible. Una semana después, decidí ir a la casa para empezar a recoger algunas cosas personales. Conduje hasta el pueblo. Al girar en la calle de los Fresnos, vi algo que me heló la sangre. El coche de Valeria estaba aparcado en la entrada. Y la puerta principal de la casa estaba abierta.
Mi primer pensamiento fue que estaban robando. Corrí hacia la casa, con el corazón en la garganta. Pero al entrar, lo que vi fue peor que un robo. Era una invasión. El salón estaba lleno de cajas de mudanza con el nombre Valeria escrito en ellas. Habían movido los muebles de mi abuela, apilándolos en un rincón sin cuidado. Y Valeria estaba en medio de todo, dirigiendo a dos hombres que estaban colgando uno de sus cuadros horribles y pretenciosos en la pared principal. Se giró al oírme entrar. Y me sonrió. Una sonrisa triunfal, arrogante. Prima. ¡Qué sorpresa!, dijo, como si fuera la cosa más normal del mundo. ¿Te gusta cómo queda? Creo que le da un toque más moderno. Me quedé allí, boquiabierta, sin poder articular una palabra. ¿Qué estás haciendo, Valeria?, conseguí decir. Pues ¿qué voy a hacer? Mudándome, respondió, encogiéndose de hombros. Te lo dije, la abuela quería que la casa se quedara en la familia. Y como tú tienes tu apartamento en la ciudad, pensé que lo más práctico era que yo me viniera para acá. Así la casa no se queda sola y triste. Le estoy haciendo un favor a todo el mundo. Su descaro era tan absoluto que me dejó sin aliento. Valerina, dije, mi voz temblando de rabia. El testamento. La casa es mía. Ah, sí, el papelito ese, dijo, restándole importancia con un gesto de la mano. Ya sé lo que dice el papel. Pero tú y yo sabemos lo que la abuela quería de verdad. Ella me lo dijo a mí, en secreto, muchas veces. Valeria, mi niña de oro, esta casa siempre será tuya. No iba a ponerlo en el testamento para no herir tus sentimientos, pobrecita, después de todo lo que hiciste. Cada palabra era una puñalada. No solo estaba ocupando mi casa, sino que estaba profanando la memoria de mi abuela, usándola para justificar su codicia. No te vas a salir con la tuya, le dije, mi voz ahora firme. Voy a llamar a la policía. Ella se rió. Una risa corta y burlona. Adelante, llama. ¿Y qué les vas a decir? ¿Mi prima está en la casa de nuestra abuela muerta? Mientras los papeles todavía se están procesando, solo crearás un drama familiar horrible. Te harás la víctima, como siempre. Y para cuando puedas demostrar legalmente que te puedes quedar, yo ya estaré instaladísima. ¿De verdad crees que mi madre y el resto de la familia te apoyarán para echar a la pobre Valeria a la calle? Piensa, Mariana. Sabes que no tienes las agallas. Tenía razón. Y eso era lo que más me dolía. Conocía a mi familia. Se pondrían de su lado. Evitarían el conflicto. Me pedirían que fuera la más madura y que compartiera. Me di la vuelta y salí de allí antes de que hiciera algo de lo que me pudiera arrepentir. Conduje de vuelta a la ciudad, con lágrimas de pura impotencia y rabia corriendo por mis mejillas. Esa noche, tal como ella había predicho, empezó a presumir en sus redes sociales. Publicó una foto de sí misma, con una copa de vino, en el porche de la casa de mi abuela. El pie de foto decía, finalmente en mi nuevo hogar. Honrando el legado de la abuela. Almohadilla nuevos comienzos, almohadilla casa de ensueño, almohadilla bendecida. Cientos de me gusta. Comentarios de nuestros familiares diciendo qué hermosa se ve la casa, prima. Disfrútala. Y fue entonces, viendo esa publicación, sintiendo la humillación pública, que la tristeza se convirtió en hielo. Ella tenía razón. No tenía las agallas para un enfrentamiento familiar. No iba a ganar una guerra de gritos y lágrimas. Pero ella había subestimado algo. Yo había pasado los últimos 5 años manejando médicos, seguros, facturas y burocracia. Y había aprendido que a veces, las batallas más efectivas no se libran cara a cara. Se libran con una llamada telefónica. Y un número de contrato. Ella quería jugar sucio. Muy bien. Íbamos a jugar. Pero no con sus reglas. Con las mías. La furia es como un incendio forestal, ruidosa, destructiva y, finalmente, se extingue dejando solo cenizas. Pero la determinación fría, eso es como el hielo. Silenciosa, lenta,
pero con el poder de quebrar la roca más dura. Y yo, esa noche, viendo sus fotos en Instagram, sentí como toda mi rabia se congelaba hasta convertirse en un iceberg. Valeria había basado su plan en una premisa, que yo era débil, emocional y que evitaría el conflicto a toda costa. Y tenía razón. Pero confundió mi aversión al drama con falta de voluntad. Gran error. No iba a pelear con ella. Iba a desmantelar su comodidad, pieza por pieza, sin levantar la voz. Al día siguiente, con los papeles del testamento y mi identificación en mano, hice mi primera llamada. Buenos días, hablo de la compañía de Internet Megared. ¿En qué puedo ayudarle?, dijo una voz aburrida al otro lado. Buenos días, respondí con mi tono más amable. Llamo para solicitar la cancelación del servicio en la propiedad de la calle de los Fresnos, número 14. La titular, mi abuela, ha fallecido. Yo soy la nueva propietaria y no viviré allí por el momento. Hubo una pausa, el sonido de un teclado. Entendido. La cancelación será efectiva en 24 horas. Gracias, dije y colgué. Uno menos. Esa tarde, vi una nueva publicación de Valeria. Una selfie con pucheros. El internet de este pueblo es un desastre. Imposible subir mis historias. #video almohadilla desconectada. Sonreí. No tenía ni idea de que su desastre tenía nombre y apellido. Mi segunda llamada, al día siguiente, fue al servicio de televisión por cable y streaming. Mismo guión, misma amabilidad, mismo resultado. Cancelado. Ese fin de semana, Valeria publicó una foto de un libro con una vela. Noche de lectura a la antigua. A veces es bueno desconectarse del mundo moderno. Pura fachada. Sabía que se estaba volviendo loca sin sus series y sus realities. La tercera llamada fue la que empezó a doler de verdad. El servicio de recolección de basura. En el pueblo no era municipal, era una empresa privada a la que mi abuela pagaba una cuota mensual. Llamé y cancelé el contrato. El lunes siguiente fue el día de recolección. Y los botes de basura de la casa de mi abuela se quedaron en la acera, llenos a rebosar. Y allí se quedaron el martes. Y el miércoles. El calor de Monterrey en pleno verano empezó a hacer su magia. Un exvecino de mi abuela, con el que mantenía el contacto, me llamó. Marianita, qué pena lo de tu prima, me dijo. Tiene un problema con la basura. Huele fatal y ya se empiezan a ver ratas. Los vecinos se están quejando mucho. Le di las gracias por el informe. Valeria, la niña de oro, la reina de las apariencias, ahora era la vecina apestosa. Su nuevo estatus social en el pueblo. El golpe final, el jaque mate, lo reservé para el final de la segunda semana. Para ese entonces, los papeles de la herencia ya estaban en su fase final. Yo era, a todos los efectos legales, la dueña de la propiedad y, por tanto, la titular de los contratos de suministros básicos. Hice 2 llamadas. Una a la Comisión Federal de Electricidad. Y otra a Agua y Drenaje de Monterrey. Misma historia. Fallecimiento de la titular. Nueva propietaria. Solicitud de suspensión del servicio por ausencia. 2 días después, mi informante del pueblo me volvió a llamar. Su voz era una mezcla de alarma y diversión. Mariana, no sabes. Se le fue la luz a tu prima. ¿Y el agua? Está como loca, gritándole a todo el mundo por teléfono en el jardín, porque es el único sitio donde tiene algo de batería. Esa noche, no pude resistirme. Conduje hasta el pueblo. Aparqué mi coche al final de la calle, en la oscuridad, y caminé. La casa de mi abuela, que siempre había sido un faro de luz cálida en la calle de los Fresnos, era ahora una silueta oscura y muerta. Todas las demás casas brillaban con vida, pero la mía era una mancha de negrura. Y entonces la vi. Valeria estaba sentada en los escalones del porche, iluminada solo por la pálida luz de su teléfono móvil, que seguramente estaba a punto de morir. Su pelo, normalmente impecable, estaba revuelto. Su cara estaba tensa. Era la imagen de la derrota. Su casa de ensueño se había convertido en una trampa oscura,
calurosa y apestosa. Me acerqué, mis pasos sonando fuerte en la calle silenciosa. Levantó la vista, entrecerrando los ojos para verme. Mariana, dijo, su voz sorprendentemente frágil. ¿Qué haces aquí? Vine a ver mi casa, respondí tranquilamente, deteniéndome al pie de la entrada. Parece que tienes problemas. Esto es una pesadilla, exclamó, poniéndose de pie. Nada funciona. El internet, el cable, la luz, el agua. Este pueblo se está cayendo a pedazos. Y tengo un montón de basura que nadie recoge. La miré. Y por primera vez en mi vida, no sentí ni una pizca de intimidación. Vi a una niña mimada a la que le habían quitado sus juguetes. No es el pueblo, Valeria, dije, y mi voz era tan fría como el hielo que sentía en mis venas. Soy yo. Su boca se abrió y se cerró. No entendía. Yo cancelé el internet, continué, contando con los dedos. Yo cancelé el cable. Yo cancelé la recolección de basura. Y sí, yo pedí que cortaran la luz y el agua. Porque verás, las compañías de servicios tienen esta regla tan curiosa. Solo le hacen caso al dueño legal de la propiedad. Y esa, prima, soy yo. El color desapareció de su rostro. La comprensión la golpeó con la fuerza de un tren. Se dio cuenta de que su enemiga no era una burocracia incompetente, sino yo, actuando desde la sombra con una eficiencia despiadada. Tú, susurró, incrédula. Tú no te atreverías. Me subestimaste, respondí. Pensaste que iba a llorar y a pelear. Pero he aprendido que es mucho más efectivo dejar que la realidad haga el trabajo sucio. Tienes dos opciones, Valeria. La primera, te quedas en tu nueva casa. Oscura, sin agua, y con la basura de 2 semanas como única compañía. La segunda, sacas tus cosas de mi propiedad antes del amanecer, y yo, como un gesto de buena voluntad, restableceré los servicios para que los de la mudanza puedan ver lo que hacen. Se me quedó mirando, su mente arrogante finalmente procesando que había perdido. Había perdido de la peor manera posible, no en una batalla dramática, sino por un conjunto de reglas lógicas y aburridas que ella, en su prisa por ocupar lo que no era suyo, había ignorado por completo. Esta casa, balbuceó, la abuela. No te atrevas a volver a mencionar a la abuela, la interrumpí, mi voz ahora sí con un filo de acero. Ella me dejó esta casa porque sabía que yo la cuidaría. Y es exactamente lo que estoy haciendo, estoy sacando la basura. Me di la vuelta y empecé a caminar de regreso a mi coche. Tienes hasta el amanecer, Valeria, le dije por encima del hombro. Y te recomiendo que empieces a empacar. Parece que va a ser una noche larga. Y muy, muy oscura. No necesité esperar hasta el amanecer. Mi informante me llamó a las 3 de la mañana. Un camión de mudanzas había llegado. A la luz de los faros del camión, Valeria y sus padres estaban sacando las cajas a toda prisa, como ladrones en la noche. Al día siguiente, volví a la casa de mi abuela. Mi casa. Estaba vacía, salvo por los muebles de mi abuela y un montón de bolsas de basura que Valeria, en su apuro, había dejado atrás. Hice las llamadas. Restablecí los servicios. Y mientras la luz volvía a llenar las habitaciones y el agua corría de nuevo por las tuberías, me di cuenta de que Valeria me había hecho un regalo inesperado. Al intentar robarme mi herencia, me había obligado a encontrar una fuerza que no sabía que tenía. Y había aprendido la terrible lección más importante de todas: nunca, jamás, subestimes a la chica buena y callada.